Bueno, el caso básicamente era de sangrado masivo gastrointestinal por reaspiración grave de tifoidea. Era un paciente de 27 años que era natural y procedente de Lima, no tenía antecedentes patológicos ni tampoco patológicos familiares. El cuadro inició en un periodo de 10 días y tenía principalmente síntomas de fiebre, hematoquesis, cefalea global severa, dispepsia, dolor abdominal. Dentro de la evolución del cuadro, pues inició con fiebre, temperaturas de aproximadamente 38 a 39 grados centígrados, que se atenuaban parcialmente con los antipiréticos orales, también que la fiebre se presentaba a lo largo de todo el día y que prefería sensaciones de llenura, también dispepsia, eructos, náuseas y vómitos biliosos. También 5 días previos al ingreso del paciente presentaba dolor en la garganta, por lo que ya había acudido a atención médica y que le habían diagnosticado faringomigdalitis, indicándole también más fármacos que eran la penicilina y el sulfactam, una vez al día por 3 días. El paciente también persistía febril, con dispepsia y también la hiporexia marcada. Ya el día del ingreso como tal, el dolor abdominal era intenso, de tipo cólico, difuso, asociado a la sensación de fecal y se presentaba inmediatamente después del primer episodio de hematoquesia no cuantificada. 30 minutos después presentó un segundo episodio de hematoquesia de un volumen de aproximadamente 800 centímetros cúbicos y por ese motivo ya ingresó a urgencias donde se le tomaron los signos vitales que tensión arterial se encuentra en 80-50, frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22, también la temperatura de 38 y la saturación de oxígeno del 98%. Respecto al examen físico, tenía los R1 y R2 rítmicos con una intensidad disminuida y taquicárdica. También el abdomen se encontraba blando, depresible, tenía con presencia de ruidos hidroaéreos, era no dolorosa la palpación. Y de los diagnósticos con los que se ingresó fueron con hemorragia digestiva alta de alto riesgo y el shock hipovolémico. Bueno, aquí se pueden observar los exámenes de laboratorio y la evolución que tuvo tras el ingreso del paciente básicamente fue que tras ingresar a UCI permaneció hipotenso, como se muestra que seguía con valores de 70-30, a pesar de que ya se le habían hecho 2 transfusiones de plaquetas regulares y también que se le han puesto expansores de plasma y de una reposición agraciada de fluidos por 2 vías periféricas. El paciente seguía con mal estado en general, se podía observar la palidez que tenía marcada por todo el cuerpo, también un llenado capilar lento, eh, seguía con R1 y R2 taquicardia, los pulsos periféricos disminuidos. El abdomen seguía observándose blando, depresible y no doloroso. En la interconsulta con infectología, se decide que en función de los resultados del laboratorio del ingreso, que mostraba un hemograma sin leucocitosis, con desviación izquierda no eosinofílica y las aglutinaciones de 1/80 no determinantes, existió una alta sospecha de que se trata de un cuadro de fiebre tifoidea, por lo cual se indicó tomar lo que son los hemocultivos y luego pues se inició una terapia antibiótica con ciprofloxacina endovenosa cada 12 horas. Bueno, luego media hora después el paciente seguía inestable, seguía hipotenso y ya se le habían pasado 4 paquetes globulares y 2 de plasma. También poligelina y reposición agresiva del volumen con cristalloide por las vías periféricas. Sin embargo, seguía teniendo esta inestabilidad hemodinámica que presentó el paciente y tenía una anemia aguda y una coagulopatía de consumo secundario. También en UCI presentó un nuevo episodio de hematoquesia y el sangrado fue aproximadamente 2.5 litros en 5 horas, por lo que se le colocó un catéter venoso central para el manejo de las presiones y se evidenció en la necesidad que tenía de cirugía para poder detener el sangrado, lo que se realizó y posterior a la operación se mandó a analizar por medio de lo que es la anatomía patológica, tanto lo que se veía la resección de lo que fue el hilo terminal y el colon ascendente. Y el diagnóstico postoperatorio fue la enterorragia tífica,
y se amplió pues la cobertura antibiótica que se le estaba otorgando al paciente. Posterior, el paciente permaneció hospitalizado 6 días y en el segundo postoperatorio se recibió el informe del hemocultivo que se había pedido anteriormente y dio positivo para la fiebre. Y bueno, también dentro de lo que es el análisis, bueno, si me escucho que se me trabó, bueno, ya. Dentro de lo que son por ejemplo, los factores de riesgo que presentaba el paciente, se encontraba tanto la localización, que es Perú del paciente en este caso, que es una zona endémica para el microorganismo que lo infectó. También, bueno, dentro de los antecedentes, no hay mucho que mencionar, los signos que ya también se mencionó, y en UCI, bueno, el microorganismo aislado que es Salmonella typhi, que es pues una bacteria gram negativa que tiene como reservorio al humano, como ya mencioné, endémico de esta zona en esta época, porque era finales de la década de 70, y el mecanismo de contagio, que es fecal oral o a través de agua y de alimentos contaminados con materia fecal. Sin embargo, en mi caso no se menciona esta parte, pero pues como se mencionó por la evolución que tiene el paciente, es por lo que se manda a hacer el hemocultivo que lo confirma. Y pues bueno, dentro de los métodos diagnósticos, el hemocultivo principalmente que evidenció que era positivo para Salmonella typhi, el hemograma que como al principio no refería a la leucocitosis, por lo que se refiere al hemocultivo, y ya post operación, el estudio de lo que es la anatomía patológica, tanto en lo que es a nivel del hilo terminal, se podía observar que tenía una serosa lisa con áreas congestivas y hemorrágicas. A nivel meso también tenía pues, ganglios linfáticos y también mucosa rosada y congestiva. El colon ascendente también podía evidenciar que tenía la serosa difusamente congestiva, y el tejido pericolónico también se podía observar tanto los ganglios y la mucosa que se encontraba congestiva. Básicamente todas las partes que le quitaron toda la operación. Y bueno, en el tratamiento, la laparotomía para la resección de lo que ya les mencioné del hilo terminal y el colon ascendente, y la cobertura pues antibiótica del ciprofloxacino de 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, y también el metronidazol de 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Y pues por mencionar algo que se me pasó, que dentro de los factores de riesgo también se encontraba pues la amplia gama de antibióticos que el paciente también estaba tomando. Ok, entonces, a ver, menciónenme cualquiera del grupo, cuáles en definitiva fueron los signos y síntomas que presentó el paciente para pensar en una complicación por fiebre tifoidea. Podría ser tal vez, doctora, la fiebre persistente por varios días, fueron casi 3 semanas. Ya, ok. Por ejemplo, la fiebre es uno de los síntomas, ¿bien? Pero en sí, cuando ustedes dicen esto está complicado, sobre todo en este paciente, por ejemplo, sabiendo ustedes que una de las principales complicaciones es la gastrointestinal, la perforación gastrointestinal, entonces, ¿cuáles serían estos signos que presentó el paciente? La hematoquesia. Exacto, entonces a su vez, este hematoquexia tuvo que haber sido un sangrado importantísimo porque incluso produjo una hipotensión. Es decir, ya el paciente había entrado a la terapia intensiva con un diagnóstico de shock hipovolímico. Imagínense el grado de perforación. Y por supuesto, pues el dolor abdominal, digamos, inminente, en el cual no cesa, y además, ok, además pues del sangrado que presenta este paciente, ¿no? Y la cefalea. Recuerden que una de las complicaciones que también se presenta a nivel del sistema nervioso central es el estado confusional, y uno de ellos pues también podría, como parte de esto, es ser representada por una cefalea severa. Ok. A ver, entonces, ¿cuál sería en definitiva el método diagnóstico que utilizaron
para decir, bueno, sí, es una fiebre tifoidea. El hemocultivo. El hemocultivo, exacto. O sea, el aislamiento del microorganismo es el diagnóstico confirmatorio. Igualmente, por ejemplo, en anatomía patológica, ellos observaron pues las alteraciones a nivel de los ganglios linfáticos. Ok. Y en algunas u otras tensiones incluso pudiese observarse estos vacilos, ¿no? También en lo que es el estudio de anatomía patológica, pero fíjense que el hemocultivo resultó positivo ya el paciente estando en la UCI, ya complicado. ¿Y qué quiere decir? Pues que no vamos a esperar los resultados del hemocultivo para nosotros hacer la terapia empírica. Lo otro es, fíjense, las aglutinaciones 1/80. Es decir, si están en Perú, es una zona endémica. Si lo tradujéramos o tomáramos en cuenta lo que es la reacción de Vidal, pues dijéramos que está negativo, ¿verdad? Y fíjense el resultado, 1/80 cuando es un paciente que tiene una fiebre por salmonela. Entonces se dan cuenta que no es un estudio, digamos, ni sensible ni específico. Ok. A ver. Bueno, eso es todo. Muy bien, bueno, pasamos al otro caso. Bien, entonces en el caso 2, inicialmente contamos con un paciente de 6 años de edad de sexo masculino. Dentro de sus antecedentes tenemos una hernoplastía inguinal izquierda hace 9 meses, varicela hace 3 semanas y uno de los antecedentes que consideramos como grupo más importante es un viaje al lago Colbún, el que se realizó 15 días previo al inicio del cuadro como tal. Ahora, una vez que el paciente llegó ya al servicio de emergencia, lo que principalmente presenta es fiebre de 41 grados, de 2 semanas de evolución que remitió parcialmente con paracetamol, pero también encontramos otros signos y síntomas asociados como el dolor abdominal, la cefalea y las deposiciones acuosas fétidas sin sangre. Ahora, en los días previos a la consulta también presentó anorexia, astenia, náusea y vómitos, y estos son inicialmente los signos y síntomas que nosotros analizamos y consideramos para la elaboración del diagnóstico. Ahora, ya en el examen físico, los datos importantes que debemos tomar en cuenta es, una, que el paciente sigue febril, 2, que tiene un abdomen distendido y es poco depresible y dolorosa la palpación tanto profunda como superficial. Aparte de ello, también debemos considerar la matidez hepática de 5 a 6 centímetros bajo el reborde costal, que ya una vez conociendo el diagnóstico, pues esto nos va a dar como una luz para diagnosticar más bien las complicaciones. Y otro punto importante en el examen físico es que los ruidos hidroaéreos también se encuentran disminuidos. Ahora, en los factores de riesgo, como ya les había mencionado anteriormente, el viaje que realizó el niño, el agente causal de su enfermedad, en este caso Salmonella tifi, y recordar pues que el único reservorio de este microorganismo en este caso es el ser humano. Ahora, como métodos de diagnóstico se realizaron una gran batería de exámenes y en los exámenes de laboratorio lo que principalmente se encontró es una proteína C reactiva elevada, y los valores de hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, nos orientan muchísimo hacia una anemia microcítica hipocrómica. Además del volumen de eritrosedimentación, que también se encuentra levemente elevado, y las transaminasas, que ya nos orientan muchísimo más hacia un daño hepático. También se realizaron pruebas de función renal, de coagulación, de gases venosos y sedimento en orina, y todos se encontraron normales. Lo que sí encontramos es, al realizar un test de hemorragia oculta en heces, este resultó positivo.
Se buscó rotavirus, pero todos los exámenes que se realizaron para su diagnóstico fueron negativos, por lo tanto se omite este diagnóstico de rotavirus. Ahora, se realizan 2 motivos consecutivos y los primeros resultados que se obtienen de laboratorio es la identificación en la tinción, a través de la identificación de tinción Gram, son las bacterias Gram negativas que se encuentran en abundante cantidad. Ahora, otros exámenes que se presentan son la ecografía abdominal, en donde ya logramos ver una discreta hepatomegalia moderada, y esto se debe tomar en cuenta ya para posteriormente las complicaciones. De la misma manera, el TAC de abdomen con contraste que se realiza ya nos informa de una nefritis bilateral, de una enteritis de yeyuno e ilium asociada a colitis derecha, una masa hepática e incluso líquido libre en la cavidad abdominopélvica, aunque este se encuentra en escasa cantidad, y también un derrame pleural bivasal. Entonces, estos hallazgos en la TAC también forman parte de las complicaciones, en este caso de la paciente. Posteriormente se realiza la reacción de Vidal, la misma correctiva en dilución de 1,256 para tifia B negativo. Y uno de los exámenes que habíamos mencionado anteriormente eran los hemocultivos, en los que únicamente se había emitido un informe inicial, pero ya posteriormente los resultados finales lo que nos demuestran es que los mismos son positivos para Salmonella typhi y sensible para ciprofloxacina y cefalosporinas, dándonos así el diagnóstico de fiebre tifoidea. En las complicaciones, ya mencionamos algunas encontradas en los exámenes de imagen, pero también cabe recalcar que principalmente en los niños mayores de 5 años, como es nuestro caso, lo más común es una perforación o hemorragia intestinal, el derrame pleural que sí tiene el niño, meningitis, encefalopatía, las hepatitis y las nefritis que también fueron encontradas en este caso. Y dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, este se realiza en base al antibiograma, que ya anteriormente como resultados obtuvimos que este era sensible para ciprofloxacina y cefalosporinas. Entonces, el tratamiento farmacológico inicia con el ciprofloxacino, que aparte es el tratamiento de primera línea en esta patología. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los signos y síntomas de complicaciones en este paciente? En este paciente, Doc, el hecho es de que el abdomen se encuentra distendido, está depresible y doloroso, y sobre todo la matidez hepática, que ya es uno de los signos de las complicaciones, especialmente en el caso de lo que se encuentra la hepatomegalia moderada. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles fueron los métodos diagnósticos más específicos? Dado que los métodos de ecografía y TAC nos permitieron reconocer las complicaciones, pero el método como tal que nos permitió llegar al diagnóstico son los hemocultivos. Bueno, y fíjense que por suerte acá la reacción de Vidal resultó reactiva, ¿no? Es decir, en 1/256 diluciones. Bien. A ver, ok. Muy bien. Bueno, fíjense, es importantísimo saber en orden de frecuencia teóricamente cuáles son las complicaciones más prevalentes. Entonces, y fíjense que en primera instancia está la perforación intestinal, hemorragia intestinal. Y además de esto, pues las otras serositis como derrame pleural, meningitis, encefalopatía es lo que les acabo de mencionar. Este paciente presentó lo que fue la nefritis y la hepatitis o la hepatomegalia, la enteritis o la enteritis precisamente más que todo por métodos de imagen diagnóstica. Ok. Bueno, no sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna duda con referente al tema del día de hoy. No, Doc. Bueno, entonces, les comento, en vista de la semana siguiente que tenemos 3 días de feriado, ya no habría clase, pero tendría que comunicarles a través de anuncios la redistribución del plan docente. ¿Ok?
Entonces, para que estén pendientes. Bueno, chicos, Ya, recuerden muchas gracias. la media hora de tutorías que tenemos para esta clase. Bueno, que estén bien.